finalitzem la sessió ara y començar el torn de preguntas públicas. Había entendido hacer luego sus preguntas. Pues yo vengo un poco porque he ayudado a Amparo a realizar la ordenanza. Entonces yo quiero plantearles una cosa a ustedes, pero no es contra ustedes, porque la ley que les voy a presentar es una ley del 18 de julio del 94 y es la actual ley de protección de animales, ¿vale? Es la actual, es la vigente. En esa ley se establece que los pueblos deben de tener espacios para animales. Me parece perfecto, me parece muy perfecto que se nos quiera multar, que se quiera multar a la gente que deja las defecaciones en la calle. Pero me parece muy injusto que no se nos aporten derechos. Porque en este pueblo somos muchas personas que tenemos animales. Ese es el primer punto. Yo le envié la ley a Aldo, él la tiene, se la puede pasar, la puede leer. Es la ley vigente. Otra cosa, hay un proyecto de ley que está por aprobar. Esta ordenanza va por ese proyecto de ley que está por aprobar, que se va a aprobar. Si no se aprueba, o sea, si no se aprueba la ordenanza, o si se tarda, cuando este proyecto de ley se apruebe, este borrador, ONIL tiene que dar pasos de gigante para ponerse a la altura de otros pueblos de España. Esa es la segunda cosa. La tercera cosa, has comentado que estabas hablando con Pepa Castalla para hacerse cargo de los gatos. Llevamos desde el 1 de enero, Pepa ONIL, intentando solucionar ese problema con el ayuntamiento. Los gatos callejeros pertenecen legalmente al ayuntamiento. Si los gatos están enfermos, pueden transmitirnos enfermedades. Está llevando un gasto de tiempo, de dinero y sobre todo mentalmente y físicamente a personas que son voluntarias y que no les corresponde a estas personas. Estamos en noviembre, 10 meses, y no sé qué día es hoy, y 9 días, y el ayuntamiento nos ha hecho cargo de su responsabilidad. Y ahora lo metemos en los presupuestos de 2019. Hace falta el solar, hemos dicho que ya está, pero hay que hacer una construcción. ¿En enero, el 1 de enero de 2019, está esa construcción hecha? No, es imposible. ¿Qué hacemos? Mi pregunta es, ¿qué hacemos con los gatos hasta entonces? A mí me llama la policía, tenemos un gato, lo meto en mi casa, un piso de 60 metros. Es responsabilidad, me sabe mal, es responsabilidad del ayuntamiento. Y nadie está haciendo nada. Y son personas que están metiendo gatas en su casa a costa de lo que puedan decir los vecinos, a costa de enfermar ellos o enfermar sus animales. Y es que es responsabilidad del ayuntamiento y llevamos 10 meses de retraso. Entonces, la ordenanza un poco pone sobre la mesa las carencias que está teniendo el ayuntamiento hasta ahora. Ustedes han votado que no, pues supongo que porque son del PP, sobre la mesa, pero sobre la mesa es indefinido. Es decir, a mí la sensación que me da, ahí se queda. Pero ahí se queda no, porque el ayuntamiento está cometiendo una ilegalidad desde el 1 de enero de este año. Sí, bueno, creo que ya está bien. un poco a todo lo que has dicho, ¿vale? Estamos totalmente de acuerdo contigo. Nosotros somos los primeros que hace tiempo estamos intentando encontrar una solución. Tanto una solución correcta jurídicamente que nos permita o subvencionar o contratar o, bueno, las distintas vías que pueda haber, ¿vale? Y lo estamos trabajando porque necesitamos tener eso bien resuelto. La última reunión que tuvimos con Pepa Castalla, nosotros ya vimos una posible solución donde también estaba el secretario en esa reunión y, bueno, y la interventora. Y bueno, lo vieron viable, que es que nosotros desde el ayuntamiento adecuemos el espacio, hagamos la obra y por otro lado asumamos algunos gastos y así lo hemos contemplado en el presupuesto y así lo queremos llevar a cabo. En cuanto a la ordenanza, en el concepto nosotros estamos totalmente de acuerdo. Yo sinceramente no me la he podido leer, ¿vale? Pero entiendo que simplemente hay que revisarla. Lo único es que hay que seguir unos trámites. Lo primero que hemos hecho, que ya está la providencia de inicio, no sé si ya es incluirla en el plan normativo. Todas las ordenanzas que tenemos intención de modificar primero tienen que estar aprobadas por pleno dentro del plan normativo, pero dentro de nuestro plan ya tenemos, no sé si hay 8 o 10 ordenanzas que están como a modificar y todavía no hemos podido abordar por falta de recursos. Entonces, nosotros no es que la hayamos dejado encima de la mesa porque pasemos del tema, ni mucho menos, sino porque el procedimiento que tenemos que seguir para tener una ordenanza no lo podemos asumir tal como está ahí y ni siquiera podemos aprobar un borrador que no ha sido
tramitado convenientemente, ya que las ordenanzas nosotros lo primero que hacemos es publicarlo. Publicamos para ver si la población tiene algo que decir para cada una de ellas. Eso es un plazo, es decir, una serie de trámites que tenemos que seguir. ¿Vale? Yo no sé si la ordenanza finalmente la que propongamos será muy parecida o no, nos podemos sentar con vosotros, que ya lo habéis trabajado, contigo o con quien sea, para ver los puntos en detalle cuando tengamos que verlo. No tenemos ningún problema y lo queremos hacer. Simplemente el planteamiento de presentar un borrador concreto sin el trámite adecuado no lo vemos correcto. Es más, ya hemos incluido esta ordenanza para que en una propuesta al Pleno se modifique el plan normal. Ya estamos totalmente de acuerdo y vamos a trabajarlo. ¿Vale? No descartamos para nada la moción. La moción en sí, si instala al Gobierno o a las concejalías a que realizara el trabajo, es perfecta. Lo que no creemos que podamos votar nosotros ahora es aprobar un borrador que no ha pasado los trámites adecuados o dependiendo de la organización del ayuntamiento o de los técnicos incluso, o la policía pueda decir algo, no lo sé, ¿vale? Pero estamos, no sé, totalmente dispuestos a ver todo esto ya, pero tenemos 8 ordenanzas más y los secretarios están bloqueados. ¿Puedo participar? Claro, yo también claro. Una pregunta. La moción o la ordenanza, o como se quiera llamar, se ha presentado un mes con antelación. Sí. Si la intención de este equipo de gobierno es consensuar, sentarse y hablar las cosas, como acaba de decir usted, ¿por qué no lo han hecho? No tenemos ninguna. ¿Por qué en 3 años y medio no se ha hecho? La pregunta es concreta. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Porque no tenemos ninguna capacidad de tiempo para hacer eso. Nosotros tenemos 8 ordenanzas por delante de esta. Algo sí que se la ha leído. Y ha visto algo. Pero hay voluntad de hacerlo a partir de ahora. No con Pepa, sino con la oposición. ¿Lo hay? Por supuesto. ¿Sí? Lo he dicho, lo ha dicho Ando, lo ha dicho Pecho. Vale. Y lo digo yo. Está grabado, ¿eh? Y las palabras se las lleva el viento. Pero por supuesto. Vale, no, era esa. Pero será una cosa muy lenta. Era esa la pregunta, ya está. ¿Cómo vas disfrutando esa actitud desde el 2015? Trabajar con la oposición, desde el 2015. Pues no se ha notado. Se ha notado. Se ha notado. Yo no me salió de un WhatsApp de 2015. No se ha notado. Bueno. Solamente quería comentarte al respecto de lo que decía Uni, que es muy importante también porque en esta ordenanza No he faltado al respeto a nadie, los recursos en ningún momento. del ayuntamiento tienen que ser básicos. Quiero decir, Lo que pasa es que estar yo para la he defensiva policía, siempre, pero no bien. ahora, sino hace tiempo por el tema de sanidad sobre todo, cómo se estaba efectuando el control de todos los animales de compañía y si tenían chips, si no tenían chips, cómo se estaba, cómo lo hacemos con cualquier animal que nos encontramos, todas las gestiones que se están llevando a cabo. Lo principal también, aparte de esto, es contar con los recursos personales, porque la zona física también, pero que ese recurso sea real, ¿me entiendes? Esa es una de las cosas en las que tenemos que trabajar también. Ahora mismo, por ejemplo, no tenemos ningún tipo ninguna persona que se pueda hacer cargo de esto, quiero decir, ni es una función policial, ni es una función de... Hace un tiempo, cuando estaba ya bajo se habilitaron unas perreras, no sé cómo se gestionó a nivel de personal del ayuntamiento, de responsables de esa gestión. Pero creo que es básico también para no tener problemas a futuro, sobre todo de consolidar algún proyecto que se haga real. Por eso la necesidad de estudiarlo, porque yo en las partes de la moción, prácticamente casi toda la moción o la ordenanza, lo que me he leído, sobre todo, es que hay que llevarla a término de forma real, ¿vale? De buscar el espacio, de buscar el acondicionamiento y de buscar el personal, para que eso quede en el tiempo, no solamente que quede en una ordenanza, ¿vale? Que se lleve a cabo de una forma real. Que por eso es la complejidad de todo esto. Y lo de las heces es que es un problema impresionante. Sí, lo sé. Yo soy la primera que recoge y llevo botella. Pero también es cierto que hay mucha basura que no solo de los perros. El problema son las personas en general. E igual que se multa a una persona porque su perro defeca en la calle, yo pienso que se debería multar a una persona porque tiene un triste papel. Porque es así. Es una cuestión de educación que no hay. Bueno, te puedo decir que a la última charla de concienciación que organizamos,
por el tema de las defecaciones de perros, asistieron cuatro personas únicamente. Fue decepcionante, sobre todo porque había una persona que se implicó muchísimo en realizar esta formación y trabajamos mucho para, sobre todo, tomar conciencia, porque la gente a veces que lógicamente pide un pipicano, un parque canino, y no sabe que un pipicano es un sitio donde llevas al perro, lo sueltas, haces sus necesidades y te vas a casa. Y la obligación de recoger ese residuo es del propietario del animal. Y eso parece que todavía no se conciencia. Es decir, lamentablemente a las charlas de concienciación tampoco acude la gente. Entonces, es penoso que se tenga que acudir a una sanción económica. Parece que al final es la única parte que nos duele. Y realmente, sobre todo por el tema de sanidad, es un problema inmenso. Yo, dir que en la moció estamos en cosa que se apruebe el test. Digo, y igual sale en castellano para que todo el mundo entienda, que se inicien los trámites y el procedimiento oportuno para aprobar la ordenanza de tenencia y protección de animal con la finalidad de que quede regulada la situación de los animales en nuestro municipio en el término máximo de un mes, pero el término de un mes lo hemos quitado porque algo me lo habéis pedido y lo hemos quitado. Y el segundo, adherirse al texto normativo propuesto por los abajo citantes sin el perjuicio de que sean atendidos los informes técnicos derivados del procedimiento y las posibles sugerencias surgidas de la exposición pública. O sea, en ningún momento se dice que se apruebe la ordenanza, sino que se inicien los trámites para que la ordenanza vaya adelante. Y lo que habéis votado ha sido que se quedaba encima de la mesa e iniciar los trámites. O sea, no habéis votado, o sea, no era aprobar la ordenanza, era que se iniciaran los trámites de esta ordenanza. Sí, buen test. Claro, es que digo el text adherirse a este text. Y nosaltres... Sin perjuicio a los informes y a las demás comunicaciones. Hi ha una altra cosa que no són els informes, que és l'estudi del nostre present. Está contemplado en el cost de la ordenanza. No, diu... Hasta espera que votes algo que... Pues ahí ho acabes de llegir. Sí, vale. És dir, nosaltres no podem que la oposició ha presentat una ordenança, no sabem com dir que no, i a més així que nosaltres quan la posició no passa res, ho pots comprovar en la valencià, no passa res d'estar, i passaran totes les iniciatives. Ho pots comprovar en tot. Sí, ja ho he comprovat. Hem votat a favor quan o sea, simplement hi ha que tindre clar el que es pot fer i el que no es pot fer. Sí, no, sí, el problema no ho tenim molt clar. Ese és el problema. Bueno, de deber